Hola a todos, bienvenidos al episodio 113 del Rincón de Atso, lugar de video podcast producido por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades y el Departamento de Historia, asociado al Centro de Estudios Históricos y al Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de doble dependencia con el CONICET. Hoy es 1 de junio del 2026 y nos encontramos en los estudios Buena Vista Social Club. Me acompaña la profesora Tamara Culletón, directora de la serie Historias de la Antártida, que se emite como un microcontenido audiovisual, y diálogos antárticos en el formato de video podcast. Y yo, como el Zócalo indica, oficio de partener innecesario y trabajo en el Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia. Este video podcast está pensado para un proceso de enseñanza-aprendizaje presencial a distancia y virtual para graduados y estudiantes de nuestra disciplina y las afines. Por supuesto, también es bienvenido el público al que le interesa la historia, especialmente el que trabaja en cuestiones antárticas. Hoy la profesora Tamara Culletón se va a referir al 8º capítulo, en donde ella dice: en este capítulo vamos a detenernos en lo que el historiador Pablo Fontana llamó el Triángulo de Fuego, el escenario de superposiciones antárticas protagonizado por 3 actores clave: Argentina, Chile y el Reino Unido. Hacia fines de la década de 1930, el escenario antártico comenzó a transformarse. La convocatoria noruega a una conferencia polar internacional, junto con un clima mundial cada vez más tenso, aceleró los reclamos territoriales sobre el continente blanco. En la Antártida dejó de ser vista únicamente como un espacio de exploración científica y empezó a ser observada desde una lógica claramente geopolítica. Las preguntas que diseñamos con la profesora Culletón van a aparecer en el plano. Bueno, Tamara, te dejo con tu público. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a comenzar a explorar este 8º capítulo, y en esta primer pregunta vamos a irnos un poco para atrás y vamos a intentar recuperar, ¿no?, que durante buena parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la Antártida fue concebida fundamentalmente como un espacio de exploración. Las expediciones buscaban relevar las costas, ampliar el conocimiento geográfico, científico sobre un continente todavía poco conocido, e intentaban completar los grandes vacíos existentes también en la cartografía mundial. Sin embargo, hacia fines de la década de 1930, esa percepción comenzó a modificarse profundamente. La Antártida dejó de ser observada exclusivamente como un territorio de interés científico para transformarse en un espacio crecientemente atravesado por preocupaciones geopolíticas. Este cambio estuvo estrechamente relacionado con el contexto internacional de la época. El mundo, recordemos, atravesaba un periodo de crecientes tensiones que iban a desembocar en la Segunda Guerra Mundial, y distintos estados comenzaron a prestar atención cada vez mayor a esos espacios que eran considerados estratégicos. En este contexto, la convocatoria realizada por Noruega para organizar una conferencia polar internacional y una exposición polar en Bergen tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del ámbito científico. Como señala el historiador Pablo Fontana, aquella iniciativa actuó como un verdadero catalizador de los conflictos antárticos. La posibilidad de discutir públicamente cuestiones vinculadas con los territorios polares llevó a distintos gobiernos a revisar sus posiciones y a preguntarse cómo defender sus intereses en la región. A partir de entonces comenzó a desarrollarse lo que Fontana describe como una auténtica reacción en cadena.
Los reclamos de unos países provocaban las respuestas de otros, la publicación de mapas generaba protestas diplomáticas, las expediciones impulsaban nuevas expediciones y cada acto de afirmación soberana tendía a producir una respuesta equivalente por parte de los actores involucrados. La pregunta entonces dejó de ser únicamente ¿qué sabemos sobre la Antártida? Y pasó a ser ¿quién tiene derecho sobre ella? Por eso durante esos años comenzaron a multiplicarse las delimitaciones territoriales, las producciones cartográficas, las investigaciones científicas impulsadas por los estados y los proyectos destinados a reforzar la presencia permanente en el continente blanco. La ciencia siguió siendo importante, pero pasó a integrarse dentro de estrategias más amplias vinculadas con la soberanía y el territorio. En este marco surgió lo que Fontana denomina el Triángulo de Fuego, un escenario de superposiciones territoriales protagonizado por Argentina, Chile y Reino Unido. Lo interesante de esta expresión es que permite comprender que la cuestión antártica no fue simplemente una disputa bilateral, ni un problema aislado. Se trató de un espacio donde convergieron distintos proyectos territoriales, diferentes tradiciones jurídicas y diversas maneras de entender la soberanía. El Reino Unido sostenía un reclamo de larga data basado en las dependencias de las Islas Malvinas, recordemos territorio usurpado desde el año 1833. Chile avanzaba en la delimitación de su territorio antártico, a la vez que Argentina fortalecía y sistematizaba sus propias reivindicaciones. Como resultado, comenzaron a aparecer amplias zonas de superposición que transformaron a la Antártida en uno de los escenarios más complejos de la geopolítica austral. Por eso, cuando observamos los conflictos antárticos en la década de 1930 y 1940, no estamos viendo simplemente discusiones sobre líneas en un mapa. Estamos observando un momento en el que la Antártida pasó a incorporarse de manera plena a las preocupaciones estratégicas de los estados. La ciencia, la cartografía, la diplomacia y la presencia efectiva comenzaron a funcionar como herramientas complementarias de una misma política y lógica de la soberanía. En esta segunda pregunta del capítulo 8, uno de los aspectos más interesantes de las disputas antárticas es que los distintos países no justificaban sus reclamos de la misma manera. Cada uno construyó argumentos específicos para fundamentar sus derechos sobre el continente blanco y esas diferencias ayudan a comprender por qué los conflictos fueron tan persistentes. En el caso británico, el reclamo se apoyó fundamentalmente imperial, vinculada a los descubrimientos, a las exploraciones y a los actos administrativos realizados por la corona. La pieza central de esta estrategia fueron las cartas patentes del año 1908, mediante las cuales el Reino Unido incorporó amplios territorios antárticos a las llamadas dependencias de las Islas Malvinas. Desde esta perspectiva británica, las exploraciones realizadas por navegantes y expedicionarios ingleses, sumadas a la administración ejercida dentro de las Islas Malvinas, constituían fundamentos suficientes para sostener sus derechos sobre esos espacios australes. Se trataba, en definitiva, de una lógica asociada a la expansión imperial y a la capacidad de ejercer autoridad sobre territorios considerados estratégicos. La posición chilena era diferente, aunque también reivindicaba soberanía sobre una parte de la Antártida. Los argumentos utilizados se parecían mucho más a los desarrollados por la Argentina. Chile sostenía que existía una continuidad geográfica y geológica entre el territorio sudamericano y la península antártica. A ello sumaba la herencia de los derechos ejercidos por España durante el periodo colonial y también la aplicación de este mismo principio utilizado por los estados latinoamericanos para fundamentar, como decíamos anteriormente, estos derechos, ¿no?, sobre los territorios luego de la independencia.
Por eso Chile, cuando delimitó oficialmente su territorio antártico mediante decreto en el año 1940, presentó la medida no como una creación de nuevos derechos, sino como la definición de un espacio sobre el cual consideraba poseer títulos históricos, geográficos, geológicos y jurídicos preexistentes. Esta diferencia resulta importante porque permite comprender una de las paradojas centrales de la cuestión antártica. Argentina y Chile mantenían reclamos parcialmente superpuestos y, sin embargo, utilizaban argumentos muy similares para justificarlos. Ambos apelaban a la proximidad geográfica, a la continuidad territorial, a la herencia colonial española y a la condición sudamericana de sus reclamos. El Reino Unido, en cambio, se apoyaba en una tradición jurídica distinta, como ya mencionábamos, vinculadas a la exploración, la ocupación administrativa y la proyección imperial desde las Islas Malvinas. Por eso las disputas antárticas no enfrentaban solamente intereses territoriales, también enfrentaban diferentes maneras de interpretar la historia, la geografía y el derecho internacional. Y precisamente porque Argentina y Chile compartían buena parte de los fundamentos de sus reclamos, comenzó a surgir la posibilidad de construir una mirada regional sobre la Antártida. Una mirada que no eliminaba las diferencias entre ambos países, pero que permitía encontrar puntos de coincidencia frente a la presencia de una potencia extracontinental en el extremo austral. Para esta tercera pregunta es importante comprender por qué surgió la idea de una Antártida sudamericana, y para ello es necesario ir más allá de las disputas de las décadas de 1930 y 1940 y observar las trayectorias históricas que Argentina y Chile habían desarrollado en relación al continente blanco. A menudo se presenta la historia antártica de ambos países como una historia de competencia territorial. Sin embargo, cuando observamos el proceso en perspectiva, encontramos una serie de paralelismos muy llamativos. En primer lugar, ambos estados construyeron sus reclamos sobre fundamentos geográficos y geológicos muy similares. Tanto Argentina como Chile apelaron a la proximidad territorial, a la continuidad geográfica y geológica entre América del Sur y la península antártica y a la idea de que el continente blanco formaba parte de una misma región austral. A esos argumentos se sumaban los fundamentos históricos, también compartidos. Los dos países reivindicaban la herencia de los derechos ejercidos por España sobre los territorios australes y apelaban a este fundamento, a este principio para fundamentar estos reclamos. Pero quizás los paralelismos más interesantes cuando observamos la experiencia concreta de ambos países en Antártida nos vamos a encontrar con algunas coincidencias. En el caso argentino, un acontecimiento decisivo fue el rescate de los integrantes de la expedición antártica sueca dirigida por Otto Nordenskiöld en 1903. Esta participación de la corbeta Uruguay no solo tuvo una enorme repercusión internacional, sino que contribuyó a consolidar una presencia argentina cada vez más activa en los asuntos antárticos. Poco después, en 1904, la Argentina asumiría el rol de control del Observatorio Meteorológico de las Islas Orcadas del Sur, dando un inicio a la ocupación permanente más antigua del continente. Por su parte, la historia chilena presenta un episodio comparable. En 1916, cuando la expedición de Sir Ernest Shackleton enfrentó una situación dramática tras el hundimiento del Endurance, fue la escampavía Yelcho, al mando del piloto Luis Pardo, la que logró rescatar a los sobrevivientes que permanecían aislados en la isla Elefante. Aunque muchas veces este episodio queda eclipsado por la figura de Shackleton, en Chile constituye uno de los hitos fundamentales y fundacionales de sus vínculos históricos con la Antártida. A ello se suma otro aspecto menos conocido, pero igualmente importante. Tanto Argentina como Chile desempeñaron un papel pionero en el desarrollo de la actividad ballenera moderna en el Atlántico Sur y las regiones antárticas y subantárticas durante las primeras décadas del siglo XX. Esta experiencia contribuyó a generar conocimientos, infraestructura, navegación y presencia humana en espacios que comenzaban a adquirir una importancia estratégica creciente.
Por eso, cuando observamos los reclamos argentino y chileno, encontramos más elementos compartidos que diferencias. Ambos países construyeron una relación temprana con la Antártida, desarrollaron fundamentos históricos y geográficos similares y participaron activamente en los procesos que dieron origen a la ocupación moderna del continente blanco. La idea de una Antártida sudamericana surgió precisamente sobre esas bases comunes. No implicaba desconocer las superposiciones territoriales existentes entre ambos países. Tampoco suponía renunciar a los respectivos reclamos soberanos. Lo que proponía era reconocer que existía una experiencia histórica compartida y que esa experiencia podía constituir el fundamento de una política regional frente a pretensiones de las potencias extracontinentales. La Declaración Conjunta Argentino-Chilena de 1941 expresó claramente esa voluntad al afirmar la existencia de una Antártida americana y destacar los derechos que ambos países consideraban derivados de su proximidad y sus antecedentes históricos. Desde esta perspectiva, la Antártida sudamericana no fue solamente una estrategia diplomática frente al Reino Unido, también fue una forma de interpretar la historia austral desde una escala regional, reconociendo procesos, experiencias y trayectorias que Argentina y Chile habían construido de manera paralela a lo largo de varias décadas. Ya para cerrar en esta cuarta pregunta y para pensar en clave pedagógica este capítulo, creo que una de las principales riquezas de la historia antártica es que nos permite reflexionar sobre la forma en que construimos nuestras miradas sobre el territorio, la soberanía y el pasado. Con frecuencia los temas antárticos son enseñados desde marcos estrictamente nacionales. En Argentina estudiamos los fundamentos del reclamo argentino, la permanencia de ahorcado, la continuidad geográfica con la península antártica, que son temas que ya hemos abordado nosotros en esta serie de historias de la Antártida. Del mismo modo, en Chile existen relatos nacionales que ponen el acento en la Antártica chilena, como lo llaman ellos, en la figura de Luis Pardo o en los fundamentos históricos y geográficos de su reclamo. Estas perspectivas son legítimas y necesarias porque forman parte de la historia de cada país. Sin embargo, cuando trabajamos exclusivamente desde una escala nacional, corremos el riesgo de perder de vista procesos más amplios que ayudan a comprender mejor la complejidad de la cuestión antártica. Una perspectiva latinoamericana nos permite justamente ampliar esa mirada. Nos ayuda a advertir que muchos argumentos utilizados por Argentina y Chile fueron extraordinariamente similares. Ambos países apelaron a esta continuidad que está presente en el territorio, a aspectos de carácter histórico, como esta herencia española que ya señalábamos, a estas experiencias históricas compartidas para fundamentar sus derechos sobre la Antártida. Incluso encontramos trayectorias paralelas en aspectos tan diversos como los rescates antárticos, la actividad ballenera o el mismo proceso de desarrollo de políticas de ocupación y presencia permanente. Observar justamente estos procesos desde una escala regional permite comprender que la historia antártica no fue solamente una historia de conflictos entre estados, también fue una historia de intercambios, de influencias mutuas, de acuerdos diplomáticos y, ¿por qué no?, de la construcción de proyectos compartidos. En este sentido, la idea de una Antártida sudamericana constituye una excelente puerta de entrada para trabajar en el aula, porque muestra que las relaciones internacionales no se reducen a enfrentamientos permanentes ni a consensos absolutos. Argentina y Chile mantuvieron diferencias reales sobre determinados espacios antárticos, pero al mismo tiempo desarrollaron formas de cooperación y elaboraron discursos comunes frente a la presencia de potencias extracontinentales. Desde el punto de vista pedagógico, esta perspectiva también resulta valiosa porque favorece el desarrollo del pensamiento histórico. Los estudiantes pueden comparar documentos producidos en distintos países, analizar diferentes interpretaciones sobre un mismo territorio y comprender que las narrativas históricas son construcciones elaboradas en contextos específicos. Esto permite trabajar una idea central para la enseñanza de la historia:
Los territorios y las soberanías no son realidades naturales ni evidentes muchas veces. Son construcciones históricas que se sostienen a través de argumentos, representaciones, prácticas estatales y disputas de sentido. Pero quizás la Antártida también nos ofrece una oportunidad para formular preguntas todavía más amplias. Una perspectiva latinoamericana puede dialogar con enfoques decoloniales que nos invitan a revisar quiénes producen los relatos históricos, desde dónde se construyen y qué voces han quedado tradicionalmente relegadas. Durante mucho tiempo las historias sobre el continente blanco estuvieron dominadas por las grandes expediciones europeas y por las construidas desde otras potencias imperiales. Observar a la Antártida desde el sur de América permite recuperar otros protagonistas, otras experiencias y también otros proyectos territoriales. Al mismo tiempo, la Antártida nos enfrenta a interrogantes profundamente contemporáneos. Se trata de un continente sin estados soberanos plenamente reconocidos, sin moneda propia y organizando formalmente las relaciones entre países en torno a la cooperación científica internacional. Pero también es un espacio atravesado por reclamos territoriales suspendidos, intereses estratégicos y crecientes tensiones vinculadas a los recursos naturales, lo cual nos abre una enorme oportunidad pedagógica. Quizás por eso la historia antártica resulta tan urgente y sugerente para la enseñanza. No solo nos permite comprender conflictos del pasado, también nos invita a preguntarnos por el futuro. ¿Qué podrá sostener o quién podrá sostener o podrá sostenerse el modelo de cooperación construido durante el siglo XX si la disputa global por los recursos se vuelve más intensa? ¿Qué lugar ocuparán los países latinoamericanos en ese escenario? ¿Es posible pensar formas alternativas de relación con el territorio que no reproduzcan las lógicas de apropiación y dominación que caracterizaron otros procesos históricos? Más que ofrecer respuestas definitivas, la Antártida nos invita a seguir formulando preguntas.